Quiero avisarte algo. En varias partes de este episodio vas a sentir que estás en un episodio de Black Mirror. Imagínate esto, vas a un supermercado a la misma hora que yo, el mismo día que yo, y vas a comprar el mismo producto que yo. Sin embargo, yo voy a pagar menos que vos. Esto parece una locura, pero estamos cada vez más cerca de que esto suceda. Hoy en este episodio vamos a hablar con el abogado Matías Rostán. Él es especialista en inteligencia artificial aplicada al derecho y vamos a aclarar un poco todas estas cuestiones que parecen ficción, pero que hoy ya son realidad. Yo soy Morena Vicente y esto es Insider. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola, More, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a Insider, gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, nosotros algo ya estuvimos charlando fuera de cámara y queremos que justamente esta charla sea accesible para todo el mundo porque nuestra intención no es justamente hacer ninguna charla muy específica ni técnica, sino por el contrario hablar de todas esas prácticas algorítmicas que ahora nos vas a explicar qué es lo que son, pero desde el punto de vista que en qué medida nos afectan a los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. Entonces, ahora sí, habiendo hecho esta aclaración, ¿qué son las prácticas comerciales algorítmicas? Bueno, en primer lugar, vamos a ver a lo largo de la charla que vamos a mencionar muchos conceptos que por ahí está bueno desandar, pero que en el final la idea es que terminemos entendiendo que son cuestiones que vemos día a día y nos competen a todos, como vos bien decías. Con respecto a las prácticas algorítmicas, lo que tenemos que decir es que hoy en día, cuando utilizamos las famosas plataformas digitales, que pueden tener distintos modelos de negocio, pueden ser redes sociales, plataformas de comercio electrónico, esas plataformas utilizan estrategias algorítmicas, prácticas comerciales mediante algoritmos, que tienen distintas consecuencias o distintos efectos en nosotros como personas consumidoras. Habiendo dicho esto, ¿es verdad que dos personas, por ejemplo, pueden recibir precios distintos por exactamente el mismo producto? Totalmente, y de hecho tenemos que decir que sucede todos los días a toda hora. Digamos, a través de los algoritmos, lo que hacen las plataformas es justamente personalizar esas prácticas comerciales. Entonces, a través de la información que extraen de nosotros, que me gustaría después que desarrollemos un poquito sobre eso, entrenan los algoritmos para que justamente vos y yo tal vez en un mismo momento estemos mirando un mismo producto, pero posiblemente, sí, de los datos que tienen de nosotros extraen que estamos dispuestos a pagar un distinto precio, lo veamos a un monto diferente. Y bueno, vos que sos abogado y que tenés mucho conocimiento también en inteligencia artificial, ¿esto es legal? ¿Está contemplado por la ley o es algo que todavía está ahí como que, bueno, medio que en el limbo? Bueno, esa me parece que es la gran pregunta y que das en la tecla en el sentido de que hace muchos años ya estamos, de hecho estamos muy acostumbrados a estas prácticas, porque de hecho yo siempre doy el ejemplo de cuando entramos a sacar un boleto de avión, que Ujú. tal vez por media hora de diferencia nos aparece un precio diferente. Estamos tan familiarizados que muchas veces no lo detectamos. Digamos, yo lo que creo en ese sentido es que son prácticas comerciales legales, pero que tenemos que prestarle mucha atención y poner el foco en, ojo, en qué medida esto es legal y en qué medida puede llegar a estar vulnerando derechos fundamentales de nosotros, no solo como personas consumidoras, sino como personas. Digamos, me parece que esa es una línea que es hoy en día, con el ordenamiento legal que tenemos, es todavía muy difícil de divisar. Por eso me parece que tenemos que ser conscientes de que sucede y estar atentos. Claro, entonces pienso, ¿dónde empieza lo que
sería como una eficiencia comercial, podemos decir, y dónde empieza una, no sé, discriminación algorítmica, en el sentido de que hay personas que van a ver un precio mayor o menor, o van a tener más descuento, menos oportunidades, más oportunidades. ¿Cómo se mide esto? Y desde lo que ya hay en cuanto a la ley, ¿no? Hablando, desde lo que hay hoy disponible, ¿qué se regula? Bueno, a mí me parece que lo que vos marcás en la pregunta, esa tensión entre eficiencia económica y protección de derechos, es el kit de la cuestión. Y lo podemos explicar con un ejemplo muy claramente. Posiblemente con los datos que tienen de nosotros como personas consumidoras en el entorno digital, veamos que en materia de eficiencia económica, muchas veces estas prácticas son positivas. ¿Por qué digo que son positivas? Porque si vos tenés 10 consumidores y cada uno está dispuesto a pagar un precio diferente, la plataforma lo va a adaptar al precio que esa persona quiere adquirir y va a terminar logrando adquirir un producto quien estaba dispuesto a gastar menos y quien estaba dispuesto a gastar más. Entonces, desde la macro hay un beneficio positivo, que es esto de que todos accedemos a adquirir el producto. Ahora, detrás de eso hay lo que yo digo, una, una sombra, una cuestión oscura que no siempre se encuentra visible, que es perfecto. Todos accedemos a adquirir ese producto. Ahora, todos accedemos a adquirir ese producto al mayor precio posible que estamos dispuestos a pagar. Entonces, si bien en la macro genera un beneficio, en la cuestión individual de la persona, la empresa, digamos, por así decirlo, le cobró lo máximo que estaba dispuesta a pagar. Eso se llama agotó el precio de reserva. Esa per- el excedente de la empresa fue demasiado grande y el consumidor no tuvo un beneficio de eso O en la fase sea, individual. pasándolo como más a criollo, vamos a decir. eh, a ver, la empresa siempre termina beneficiándose por sobre el consumidor. No, o sea, O sea, sintéticamente sintéticamente es eso es el beneficio de la empresa es el máximo que puede tener, porque logra venderle a todos y encima logra venderles al mayor precio que cada uno está dispuesto a pagar. Entonces se dice, bueno, esto es una tensión, porque, digamos, todos logramos llegar a adquirir un producto que si tal vez habría un precio estándar, algunas personas no lo podrían adquirir porque no están dispuestas a pagar eso. Claro, Ahora, ¿qué pasa? Todos terminamos pagando lo más caro posible que estábamos dispuestos a pagar. El que estaba dispuesto a pagar 5 y el que estaba dispuesto a pagar 50. Y claro. ahí es donde vemos que la eficiencia económica, los beneficios que obtuvo la empresa son todos y nosotros como consumidores, nada. La diferencia entre un precio que cambia por la oferta y la demanda, ahora cambia por quién es la persona. Exacto. Yo lo que digo, esta es como una cuestión muy interesante para distinguir algunos conceptos que muchas veces en los medios se utilizan como sinónimos y no son sinónimos. Por ejemplo, un concepto que es interesante es el de precios dinámicos, Ujú. que son precios que nosotros vemos en los mercados digitales y que cambian teniendo en cuenta patrones objetivos. Por ejemplo, aumenta la pieza del hotel porque quedan pocas habitaciones. Ujú. Aumenta el boleto del avión porque quedan pocos pasajes, porque es temporada alta. Y esos son elementos objetivos del mercado y la confluxión de oferta y demanda a la que estamos acostumbrados desde siempre y que de hecho también se ve en los mercados tradicionales. Ahora, cuando el precio cambia porque el proveedor no solo conoce el precio, sino que conoce más de vos que vos mismo, ahí es donde estamos hablando de otro concepto, que son estos precios algorítmicos o estos precios personalizados a través de algoritmos, que son los que preocupan. Claro, porque, por ejemplo, ahora nos vamos a meter más en eso, pero, por ejemplo, si una empresa sabe por datos que yo voy dejando en las plataformas, por conversaciones, etcétera, que, por así decirte, yo o alguien tiene una urgencia médica, entonces, y tal vez me tengo que ir a otra ciudad a atenderme, por decirte, ese pasaje, tal vez, o ese hotel
como yo estoy en una situación que sí o sí tengo que ir porque es crítica, me va a salir tal vez más caro porque esa información se vende al hotel o a la empresa de viaje o lo que sea, que yo voy a pagar lo que sea por estar en otra ciudad para atenderme. Entonces ahí es un riesgo. Exactamente. Y tu pregunta traduce una cuestión esencial, que es, me parece que esto que hablábamos de la tensión entre eficiencia y protección de la persona, cuando ya la personalización de precios se está aprovechando de vulnerabilidades y en un punto de la dignidad humana, es donde me parece que desde la legislación y desde también las políticas públicas se tiene que encontrar el límite Claro. a la personalización algorítmica. Porque, como decíamos, y volvemos, por ejemplo, valga la redundancia, al ejemplo del avión. No es lo mismo que nos cobren más porque es temporada alta que nos cobren más porque tenemos que ir a un funeral y la plataforma sepa eso. Me parece que ahí está el límite, que hay que ser muy cauteloso con eso. Exacto, exacto. Y entiendo que en este límite que todavía no se ha cubierto a nivel legal, las empresas hoy en día no justifican el precio o el rango de aumento o lo que sea que le ponen a X usuario. No justifican digamos, bueno, yo estoy acá haciendo un incremento de precio porque es temporada alta, ¿no? O porque tengo este dato. No, no tienen que hacer una justificación de eso hoy en día. No, no lo tienen que hacer y una problemática muy concreta de estas plataformas y del accionar a través de prácticas algorítmicas tiene que ver con que muchas veces utilizan que, digamos, es un concepto como muy vinculado a la inteligencia artificial, el de cajas negras. No sabemos cuáles son los datos que tienen y también muchas veces se amparan en otro tipo de regulaciones para no darlos. Yo no voy a mostrar mis datos porque justamente vos conocerías datos de mis consumidores. Entonces, ahí está la doble vara del derecho de cómo hago para conocer. O también, por ejemplo, si no es por a través de la protección de datos del secreto comercial. No, esta es mi fórmula comercial, yo no te la tengo que mostrar. Entonces, muchas veces no sabemos cuáles son certeramente los datos que tienen y, sobre todo, cuáles son los datos que están utilizando para entrenar a esos algoritmos. Entonces es muy difícil descubrirlo, muy difícil. Mati, hay una frase que me quedó bueno, la primera charla que tuvimos, que es que no existe precio cero. Entonces, yo pienso, Instagram es gratis, TikTok es gratis, ChatGPT tiene su versión gratuita, pero estamos pagando con nuestros datos en realidad. Yo lo que digo es, siempre que estemos consumiendo un producto o un servicio, el precio cero no existe, o sea, es la realidad. Digamos, en el mundo que vivimos no existe el precio cero. El tema es que, como decíamos hoy en el principio, estas plataformas que son intermediarios tienen distintos modelos de negocio. Y así como existen las plataformas de comercio electrónico, a través de las cuales nosotros accedemos para adquirir un producto, existen estas que tienen las famosas redes sociales que tienen un modelo de negocio mediante el cual nosotros como usuarios de esas plataformas no pagamos con dinero, pagamos con nuestros datos personales y aceptando términos y condiciones muchas veces abusivos, otras veces no muy claros para nosotros, no terminamos entendiendo verdaderamente lo que estamos cediendo y para qué lo estamos cediendo. Y gracias a esos datos, las plataformas pueden eh, generar, estas plataformas de redes sociales, sus ganancias porque atraen, digamos, las empresas que quieren pautar publicidad en esas plataformas. Ese es el modelo de negocio. Entonces, nosotros, digamos, lo que yo siempre digo es, nos terminamos dando cuenta que no somos usuarios, somos el producto, Claro. porque las plataformas de publicidad vienen a pautar porque quieren que nosotros hagamos la publicidad. Claro, claro, claro. Y podemos, yo creo que es muy, muy difícil lo que te voy a preguntar, pero ¿podemos llegar a saber cuánto sabe una plataforma de nosotros? Porque yo creo que, viste, la típica que estás hablando con alguien y decís, los teléfonos nos escuchan. ¿Por qué? Porque sí, si vos hablaste de que te querías comprar, no sé,
una camisa estampada con, o sea, como muy específico, después esa camisa te aparece, Mm, así como que vos decís, bueno, esto me da miedo. ujú. Y yo no sé si se puede llegar a saber cuánto saben las plataformas de nosotros, porque también pienso, bueno, nosotros que tenemos más o menos la misma edad, que, no sé, yo recuerdo haber tenido redes sociales tal vez a los 13 años, una cosa, no sé, más o menos. Y digo, el historial, porque tenemos también un historial de cosas que se fueron guardando. Yo creo que saben más de lo que nosotros creemos. Yo creo que es de las preguntas más difíciles de responder, porque no podría aseverar que saben todo, pero vos misma lo decís. Digamos, el hecho de que nosotros mencionemos algo o incluso, digamos, hasta con la mirada, en una conversación, ni siquiera una búsqueda en el celular. Ujú, eh, digamos, después te aparece publicidad. A mí me parece, volviendo a lo que decíamos hoy, que verdaderamente no somos conscientes de los términos y condiciones que nosotros aceptamos. Y me atrevo a decir algo, no quieren que seamos conscientes, porque yo siempre digo, y hay muchos estudios que se hicieron sobre esto, si uno verdaderamente querría tomarse el tiempo de leer los términos y condiciones, posiblemente no los entienda, posiblemente leer términos y condiciones de las grandes plataformas te lleve horas, horas y horas, y el modelo de protección de datos que estaba basado en el consentimiento, en un consentimiento informado, en un consentimiento libre, no termina siendo tal, porque uno, cuando entra a estas plataformas, digamos, tiene la necesidad de usarla instantáneamente, no estar horas leyendo términos y condiciones que no va a entender. Entonces me parece que ahí es otro punto para trabajar y para definir de qué manera podemos hacer para que nosotros verdaderamente entendamos qué es lo que estamos cediendo y para qué sobre todo. totalmente, totalmente, porque además pienso, siendo la mayoría de estas compañías mega multimillonarias que mueven muchísimo dinero, muchísima, sí, muchísimo poder, tendrían las herramientas como para presentar esos términos y condiciones de una manera mucho más amigable para el usuario, vamos a decir, y sin embargo no lo hacen, pero es totalmente deliberado. Totalmente. Y digamos, es una cuestión también, a mí me parece, de una falta de transparencia deliberada. Ujú. Porque no solo el tema de comprender los términos y condiciones es un punto en el que hay que trabajar, sino que hay un montón de cuestiones que hay por dentro de ese modelo de negocio que tampoco quedan del todo claro y no quieren que como consumidores nos queden de todo claro. Entonces, no solo son términos y condiciones, yo diría, complejos, sino que además detrás de términos y condiciones complejos, muchas veces estamos dentro de grandes ecosistemas digitales. Por ejemplo, cuando usamos Facebook, también sabemos que Facebook, digamos, la empresa detrás de Facebook es Meta, que también es la empresa detrás de Instagram, que es la Claro, empresa detrás de WhatsApp. Entonces, cada dato que dejamos en esas plataformas lo tiene una gigante tecnológica que combina todos esos datos y que encima, si no entendemos los términos y condiciones de cada una, y que encima a través de esos términos y condiciones pueden combinar los datos que en cada una de esas plataformas vamos dejando, nos terminamos dando cuenta que la huella digital es enorme. exacto. Sí, y también me pregunto esto de, por ejemplo, por ahí, hablando esto de comprar, porque hoy en día sobre todo lo vemos mucho, mucho en Instagram, que incluso salió hace ya el año pasado un artículo en el New York Times o en el New Yorker, no me acuerdo, pero bueno, en uno de los dos, parece que en el New Yorker, de un periodista que estudió cómo el cambio en el algoritmo de Instagram hacía que las personas cada vez posteen menos, porque viste que antes uno bajaba, el feed tenía un límite y vos veías cosas de tus amigos, me refiero a las personas que seguís. Sin embargo, ahora
capaz que, no sé, tenés un amigo re cercano que subió algo y ni te enteraste, pero porque hoy en día te aparecen creadores de contenido que venden, nada, cursos o, no sé, o están haciendo, trabajando con marcas que el algoritmo entiende que a vos te interesan, o directamente ya todos publicidades, publicidades, publicidades. Entonces, estudiaba esto de cómo la gente cada vez postea menos, porque entiende como que, bueno, yo acá no pinto nada, no sé, es como cualquier cosa. Y pienso en esto, cómo condiciona también nuestra forma de usar las redes y cómo nos expone cada vez a comprar más. Y no quiero entrar en una de teoría conspiranoica, porque yo empiezo nada, a atar como caos y me vuelvo un poco loca, pero ¿hasta qué punto no es como un direccionamiento de conducta? Porque, digo, Netflix por ahí decide qué mostrarme, qué recomendarme. De repente estamos todos hablando de lo mismo, pero sin embargo hay un montón de oferta. Y es una manera como de, bueno, todos con el foco acá, todos compramos esto, todos miramos esto. Es medio peligroso, medio bastante. Es muy peligroso, digamos, ahí hay varias cuestiones que nos deberían, por lo menos tendríamos que estar atentos para detectar y decir, bueno, acá está pasando algo. Uno tiene que ver con el tema de la personalización algorítmica porque nosotros hicimos mucho foco en cómo los algoritmos personalizan precios. Sí, Pero los algoritmos también pueden personalizar la manera en la que nosotros vemos productos, servicios o contenido en redes sociales. claro. Eso apunta a que las plataformas tienen estudiado a través no solo de nuestros datos personales, sino a través de nuestros, diríamos, nuestras conductas y nuestros sesgos conductuales, eh, digamos, tienen estudiado de qué manera mostrarnos los productos y servicios, las publicaciones, en qué momento, por ejemplo, a través, digamos, esto también se ha estudiado mucho en el último tiempo. Se sabe que las plataformas, a través de los datos que tienen de nosotros, tanto personales como conductuales, saben en qué momento, por ejemplo, nosotros tenemos insomnio. Entonces, posiblemente muchas veces sucede que nos aparecen notificaciones de descuentos o de hace mucho no venís por acá, entonces comprá, porque está estudiado que cuando tenemos insomnio y a lo mejor también un poquito de ansiedad a la madrugada compramos. Ay, no sabía eso. Entonces es una cuestión súper interesante. El otro día estaba en una clase de un curso de inteligencia artificial y derecho que tenemos en la facultad y una de las profesoras hablaba de los neurodatos, que hoy en día es una cuestión súper interesante de cómo las plataformas, digamos, ya no solo recaban nuestros datos personales, sino que también nuestros, nuestras conductas, ¿saben? Incluso pueden traducir de la manera en que nosotros usamos o dejamos de usar o lo que escribimos en nuestras conversaciones, cuando estamos tristes, cuando, ya te digo, estamos ansiosos, y eso tiene que ver o se relaciona a nuestros patrones de consumo, porque muchas veces cuando estamos atravesando una emoción es mucho más probable que consumamos. Claro, que tomemos el impulso de decir, bueno, capaz que, no sé, estuve viendo si me compraba X cosa o no, y justo, no sé, me dio un. Estoy triste, estoy angustiada, estoy ansiosa y bueno, necesito, Comprar, claro, comprar. comprar. No, no, Entonces, no. tremendo, porque si saben de nuestros datos y también, digamos, el, a través de la cantidad de datos pueden hacer un entrenamiento algorítmico que es un perfilamiento casi exacto de nosotros, saben hasta lo que sentimos. Entonces saben en qué momento ofrecernos los productos y en qué momento mostrarnos los contenidos. O sea, pasando en limpio, la inteligencia artificial puede detectar nuestros puntos débiles y usarlos comercialmente, básicamente. Básicamente, exactamente. Se aprovecha de nuestros puntos débiles y le sirve a estas grandes plataformas para que nosotros sigamos consumiendo. Y por ejemplo, yo que tengo el reloj este conectado con el celular, que
nada, que mide cómo duermo, cuánto duermo. Esta chica tiene insomnio, no sé, o todos los días tiene un pico que se despierta a las 3 de la mañana, ahí puede o sea, todos esos datos que se cruzan. Te digo algo más, hay casos estudiados de adquisiciones de estas grandes empresas que hicieron. Por ejemplo, hay una que Google intentó hacer una empresa de relojes inteligentes, de que vos Sí. mencionás, eh, y llamó la atención. De hecho, es uno de los primeros casos en donde se analiza cómo a través de una fusión de empresas, que es un tema muy comercial, se pone el ojo en, che, ojo que a través de esta operación que es netamente comercial, que una empresa está comprando a otra, Google podría tener acceso a un montón de datos que estos relojes recabaron. Entonces, si Google sabe hasta, de hecho, cómo late nuestro corazón, después puede vender esos datos para que nos lleguen hasta incluso publicidades de tratamientos No, cardiovasculares, digamos. claro. Entonces, es un escenario muy complejo este, con sus cosas positivas, con sus cosas negativas, y creo que con las cosas que tenemos que estar alertas, me parece. Sí, totalmente, totalmente. Incluso, bueno, volviendo esto al tema de los precios, que hablábamos de si dos personas buscan, decirte, un mismo vuelo, una viaja por turismo y la otra por una emergencia familiar, capaz que a la que viaja por turismo, hablando no, en temporada baja, vamos a decir, la que viaja por turismo tiene un precio de, no sé, decirte, vamos a poner precios totalmente ficticios, $50, y la que viaja por una emergencia familiar tal vez de $150. Exactamente. En Esa, el mismo vuelo. y la recomendación hoy en día que tenemos eh, una ley que hoy por hoy no está actualizada o que no está respondiendo a estas cuestiones que ya están sucediendo en el día de hoy, que es tener varios perfiles. Porque ¿cuál es la solución que tiene el consumidor ante esto? Digamos, yo creo que mm, no quiero ser poco optimista, pero son pocas las cosas que podemos hacer. Me parece que sobre todo, yo siempre digo, ser más conscientes de los datos personales que volcamos en las plataformas, Mm. que muchas veces no somos conscientes. Y ser más conscientes, tal vez a través de algunos disparadores que se hagan de esta charla o que empecemos, digamos, a través de, digamos, si se le genera alguna inquietud, leer el para qué se utilizan los datos y uno, digamos, va a decir, apa, voy a prestar más atención porque no estaba tan, digamos, empapado en el tema y sabía que mis datos sirven para entrenar algoritmos, que después esos algoritmos, a través de esta personalización que hay en el mercado digital, terminan beneficiando a las empresas y no a mí, a través de mis propios datos. Claro, sí, sí, Eh, totalmente. Me parece que ser más consciente, eso es lo único que hoy en día te podría llegar a decir. Y bueno, eh, este tema de los precios, que pareciera que a nivel digital tenemos menos control, eh, y que todo pasa más desapercibido, vamos a decirlo de esa manera. Pero, y esto, acá está el punto donde todo se empieza a parecer a Black Mirror. Claro, ahora estamos hablando del mundo digital, o sea, yo, vos, con el celular, con una computadora, pero algunas prácticas de estas podrían, y de hecho parece que todo indica que va a ser así, salir de la pantalla cuando se empiezan a implementar las etiquetas electrónicas, etiquetas inteligentes o electrónicas. Sí, Lo mismo, se les está diciendo de distintas maneras, así que que me gustaría que nos expliques de qué se trata. mira, eso es sumamente interesante porque como vos decías, digamos, me parece que en el mercado digital, digamos, tenemos que ser conscientes de los riesgos, pero sucede esta situación de que ya nos sentimos un poco familiarizados. Yo siempre digo, estar familiarizados no quiere decir que no estemos alerta. Tal vez a través de algunos disparadores que surjan de esta charla seremos un poco más conscientes. Pero, digamos, también la cuestión es que estas estrategias comerciales, como vos decís,
se comienzan a vislumbrar o van a comenzar a aparecer en lo que eran los mercados tradicionales. Y acá yo quiero hacer un punto porque pareciera que el tema del precio fijo, de esto que vamos al supermercado y tenemos el precio fijo de la leche, sucedió siempre. Y eso no fue así, digamos. n- El, digamos, hace 150 años, más o menos, hubo una persona que ante el crecimiento industrial y el crecimiento de los almacenes y la aparición de los supermercados, como estrategia comercial fue Wanamaker, dice, bueno, voy a dejar de cobrarle a cada uno de mis clientes un precio determinado porque no los conozco y voy a establecer una estrategia competitiva de etiqueta única, de precio único. Pero antes, si nos ponemos a pensar, digamos, los comerciantes en las ferias, en los mercados o los comerciantes de pequeños almacenes, a cada uno le cobraba el precio como más o menos te veía. Claro. De hecho, nos sigue pasando, por ejemplo, cuando hacemos turismo y estamos digamos, tratando de regatear precio, nos están cobrando en base a lo que vende nosotros, Ujú. más o menos. El tema es la diferencia de lo que yo te estoy mostrando ahí y lo que va a suceder hoy con estas etiquetas inteligentes es que todo se basaba en una intuición del comerciante. Hoy en día, a través de esos sistemas que están empezando a invertir las grandes cadenas de supermercado global en esta tecnología y en esta nueva manera de competir, digamos, lo que se está viendo es que se van a utilizar etiquetas inteligentes, que van a ser como una especie de pantalla, de interfaz conectada, vamos a decirlo, a un gran cerebro o un sistema de inteligencia artificial, mediante el cual dinámicamente y de un momento a otro se va a poder cambiar un precio. Y ahí estaríamos hablando tal vez de precios dinámicos, por ejemplo, de subir el precio en un horario que el súper está más concurrido y tal vez bajarlo cuando no está tan concurrido. Bueno, ahí podría ser un criterio objetivo del que hablábamos con los aviones cuando hay más o menos personas queriendo adquirir un boleto. Claro, Ahora, si a esas etiquetas inteligentes le sumamos sensores, cámaras, entonces esas tecnologías también vinculadas a la inteligencia artificial empiezan a ver nuestros gestos, la forma en la que miramos el producto, cuántas veces pasamos por la góndola y prestamos atención, la cámara ve nuestros gestos del rostro, tal vez posiblemente a mí me aparezca un precio y a vos otro solo por nuestras conductas al momento de ir al supermercado. claro. Y ahí me parece que la cuestión, por lo menos lo que estoy percibiendo, digamos, esto todavía no está tan puesto en marcha, pero lo que me parece es que esto no deja de segmentarnos como sociedad, porque de hecho hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Vos podés ir al súper en el momento de que a lo mejor estás libre, salís de trabajar, no sé, no pensás, che, voy a ir al súper en este momento porque está más económico o más caro. Claro, Ahora, si empieza a pasar eso, ¿qué pasa? Las personas con menos recursos tienen que ir solo en los horarios que va a estar más económico tal vez porque hay menos gente, menos afluencia. Entonces terminamos en una sociedad donde en determinada hora consumen los que tienen más, en determinada hora los que tienen menos. Entonces, me parece que hay temas mucho más profundos que lo comercial, que tienen que ver con si estas prácticas algorítmicas no nos terminan segmentando como sociedad. claro. Es que Como es mucho más complejo. dividiendo más, pienso esto de como decir, no ves más allá de tu realidad, esto que incluso digo, aumenta lo que ya nos generan hoy en día las redes, porque el filtro burbuja, que es esto de que, bueno, yo por ahí siento que todo el mundo habla de lo mismo o que todo el mundo piensa lo mismo que yo y me confirma todo lo que yo pienso, pero en realidad es que el algoritmo me está mostrando cosas que no interfieren con lo que yo pienso y que me hacen quedarme ahí porque todo me da la razón, porque todo me gusta. Entonces, el hecho de no exponernos a distintas formas de pensar, a distintas formas de vivir, hace que cada vez estemos más centrados en nosotros mismos y que también tengamos más problemas a la hora de intercambiar con un otro que puede pensar distinto y que es lo natural y hasta lo saludable, digo. Para mí lo que decís en la pregunta y en tu reflexión es lo clave, digamos,
ese individualismo que vemos en las plataformas propio de estas prácticas algorítmicas de segregación, de que parece que solo se habla de 2 o 3 temas, pero son los 2 o 3 temas que me muestran a mí y a las personas que les interesan. Si lo trasladamos al yo diría, al mundo tradicional, el mundo no Sí. digital, estaríamos viviendo esa segmentación en carne y hueso. Y la pregunta es, ¿queremos que eso pase? No, No. claro, sería horrible. Y además pienso, no sé, decirte, una persona que tiene menos recursos que tiene que ir, en la hipótesis de que, no sé, un supermercado que esté abierto 24 horas, no sé, 4 de la mañana, exponerse a que le pase algo solo porque está más barato y Bueno, porque no yo puede acceder a otro precio en un horario razonable. tal cual, yo recuerdo que, no tengo tan en claro el ejemplo, pero viste que con la carga de combustible en un momento, no, yo no sé si se está implementando o se intentó implementar el hecho de que el combustible esté más económico o no, en base, por ejemplo, al horario, Ah, no cuando lo sabía. hay mayor consumo o no. Y bueno, y uno tenía que más o menos ir a las 3 de la mañana a cargar combustible porque era el horario que había menos. Claro, Eso, de hecho, sucede en ese mercado, en el mercado de del combustible, pero imagínate si lo trasladamos al mercado de productos de primera necesidad, no, de la claro. leche, de la carne. Sí, ¿sabes qué? Ahora que estamos charlando, me pongo a pensar, obviamente que, a ver, sigue siendo terrible, pero digo, uno por ahí siente que es menos invasivo lo que voy a decir, en el sentido de que no es que me están leyendo la cara y que evalúan mi situación socioeconómica, ni no sé, mis facciones, ni mi expresión, con una etiqueta de estas que decíamos inteligentes, ¿no? Pero me ha pasado de ir a un supermercado de la misma cadena. Capaz que uno queda en un barrio más caro, vamos a decirlo, y otro en un barrio normal, qué sé yo, un barrio clase media promedio. Sí. Y que un producto, tal vez no de los productos más básicos de primera necesidad, como decíamos, el azúcar, la leche, el papel higiénico, tal vez no. Pero otro producto que sí esté más caro en el barrio con mayor recurso, entre mil comillas, que en un barrio promedio. No te digo una diferencia de precio abismal, pero una diferencia de precio al fin. Y vos decís, es el mismo producto, es la misma cadena de supermercados, ¿qué cambió el barrio? Bueno, esa cuestión es muy interesante porque nos lleva tal vez a hablar de un concepto que no mencionamos y está bueno tenerlo en cuenta, que es el de discriminación de precios. La discriminación de precios puede ser como de distintos grados, según la teoría. Por ejemplo, hay una discriminación de tercer grado que tiene que ver, por ejemplo, cuando las empresas eligen, por ejemplo, cobrarle menos a un cierto grupo de consumidores. Por ejemplo, elijo cobrarle menos a jubilados, elijo cobrarle menos a estudiantes, elijo cobrarle menos a X. Esa discriminación de tercer grado nunca generó inconvenientes, de hecho es positiva. Claro, Hay otro tipo de discriminación, que es la discriminación de segundo grado, que es cuando el propio consumidor autoselecciona su grupo de consumo, digamos. Yo, por ejemplo, elijo ir a tal almacén o a tal almacén y es más cara. O dentro de una plataforma. Yo elijo dentro de Netflix pagar el plan premium y no el plan básico. Yo me estoy discriminando y estoy yendo por el lado premium. Ahora, hay una discriminación que es la de primer grado, que es que la empresa sabe perfectamente qué cobrarle a cada individuo. Ya no estamos hablando de grupos, ni que se autoseleccionan, ni que la empresa elige cobrarle menos a ciertos grupos, sino que la propia empresa sabe perfectamente qué cobrarle a cada uno. Eso que parecía que era una cuestión teórica, hoy en día con los algoritmos se puede hacer. ¿Y qué pasa? Una cosa es que a través de una estrategia comercial por datos objetivos, como era tu ejemplo, sepa que yo tengo como cadena de supermercado un grupo de consumidores que está dispuesto a pagar más que otro. Entonces puedo hacer esa variabilidad de productos. Bueno,
Esa es una cosa. Ahora, que me aproveche de los datos históricos, de que, por ejemplo, volviendo a las etiquetas inteligentes, van a recabar datos y como hablábamos de las redes sociales, van a generar un historial, porque no nos olvidemos que las personas tienden a ir siempre al mismo supermercado. Claro, Entonces, ahora, si esa variable de precio que vos marcabas va a estar delimitada por el historial que va a tener, por incluso el ingreso que va a tener, porque el supermercado va a saber hasta con qué tipo de tarjeta bancaria claro. pagamos, si tenemos alguna, por ejemplo, tarjeta de asistencia social. Entonces, ahí se vuelve un poco más compleja la cosa. Claro, no, no, es tremendo. Por eso digo, es como que se va Es, sumando cada capa que se va sumando, digo, bueno, nuestros datos están literalmente en todos lados, porque hasta incluso pienso, la tarjeta de crédito, esto de qué tipo, si tenés una, no sé, black o si tenés una básica, si, o incluso con tu cuenta, yo creo que quiero creer que no tienen acceso a lo que ganás, pero pero bueno, o sea, literalmente es el mayor de los datos que pueden llegar a tener, porque y muchas veces lo que sucede es que tal vez no lo tienen certeramente, pero lo terminan deduciendo, claro, porque, o por lo menos un margen. Entonces también les sirve para, a través de algoritmos, ofrecerte ciertas cuestiones. Porque, por ejemplo, si en un supermercado vos decís adquirir ciertas marcas claro. y no otras, tal vez primeras marcas y no segundas, pueden estandarizarte en un consumidor que gana entre tanto y tanto. Claro, Entonces aparte saben perfectamente qué cobrarte. aparte pienso, te pueden recomendar ciertas cuestiones a cierto precio, porque como ahora es todo personalizado, y encima de eso también. Ay, no. Y ¿sabes cuál, More, cuál es la principal cuestión que a mí me parece que yo creo que sobrevoló la charla, pero no la dijimos expresamente? Tiene que ver con que muchas veces nosotros no somos conscientes. Porque el hecho, volviendo al ejemplo del principio, que a vos te aparezca un precio y a mí otro, no somos conscientes que nos aparecieron distintos precios. Entonces, la cuestión de trabajar en transparencia algorítmica y en que nosotros seamos conscientes y con esa información podamos decidir si queremos comprarlo o no, y si yo quiero que me cobren más que otro, creo que también es algo en lo que hay que trabajar. Sí, totalmente, totalmente. Mati, ¿y qué países están tomando la delantera hoy en día con la regulación de estos temas? Porque entiendo que, como ya dijimos varias veces durante esta charla, hay muchos vacíos legales, pero ¿hay algún país que esté empezando a tratarlo con un poco más de seriedad o de compromiso? Sobre todo hay una región que es Unión Europea, que están muy avanzados. Ellos tomaron el tema de regular los mercados digitales muy fuertemente, entonces tienen un andamiaje normativo que es bastante sólido. Yo digo, la tecnología avanza a pasos agigantados y el derecho siempre va atrás, es una frase muy común, pero por lo menos tienen un reglamento de mercados digitales, un reglamento de servicios digitales, una norma de protección de datos que es la más avanzada hoy en día que existe a nivel global de protección, digo, de protección de la privacidad. Y también hace poco, digamos, se sancionó el reglamento sobre inteligencia artificial. Entonces, estos reglamentos, dialogando entre sí, tienen algunas herramientas muy interesantes. Ahora, si lo trasladamos a nosotros, Claro, estamos eso, complicados. eso te iba a preguntar. ¿Argentina en qué estadio está? Y ahí nosotros tenemos que, me parece que es un esfuerzo para la gente del derecho, para explicarle a los consumidores qué derechos tienen como personas consumidoras, pero me parece que el desafío es primero tenerlo en claro nosotros de lo que existe. Nosotros no tenemos una norma tan específica para el abordaje de esta situación. Tenemos, por ejemplo, una ley de protección de datos que es del año 2000, imagínate. Ni existía el desarrollo de inteligencia artificial y de economía digital que existe hoy. No está pensada para estos tiempos. Y después tenemos la normativa de defensa del consumidor, la normativa de defensa de la competencia, de la lealtad comercial, que también son leyes bastante interesantes que hay que mirar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derecho de la competencia en Argentina no es muy conocido,
pero si queremos básicamente que el mercado funcione bien, tendríamos que prestarle un poco de atención que haya más cultura de competencia, me refiero, me parece que es muy interesante. De hecho, estos temas muchos a nivel global se abordaron desde la óptica de las leyes antimonopolio, de no permitir, digamos, las grandes fusiones. Y me parece que hay que prestarle más atención a eso, pero, digamos, no tenemos. Me parece que es un gran trabajo para hacer en materia de repensar nuestros regímenes legales a la luz de estos desafíos. Pero aparte, pienso, desde el año 2000 pero es abismal el avance de la tecnología, No existía pensando Facebook, imagínate. no, 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 y la inteligencia artificial era ciencia ficción, básicamente, en los 2000. Ay, no, Por lo pero menos como la conocemos hoy, claro, una no locura, existía. una locura. No hay ni siquiera un proyecto de ley, un algo, porque realmente asusta pensarlo así y digo, si hay antecedentes, está bien que no podemos comparar lo que es la Unión Europea porque es una realidad totalmente distinta a la nuestra, pero si uno tiene un modelo, un antecedente de otros lugares, que no es que sos el único en el planeta que está lidiando con esto, digo, es como me parece mucho que no se esté haciendo nada al respecto. Bueno, hay desde hace varios años un intento por eh, modificar la ley de protección de datos. De hecho, hay un proyecto presentado que la Autoridad de Protección de Datos trabajó fuertemente en ese proyecto que es muy interesante, que tiene algunas herramientas, pero bueno, todavía no se sancionó y por ahora no se está hablando, quedó medio ahí en stand-by. Y escuché el otro día que se está trabajando en algunas reformas que también no se saben si van a terminar aprobándose, del decreto de lealtad comercial, que básicamente lo que pretende es controlar que las prácticas que desarrollan las empresas no sean desleales, deshonestas con sus competidores y con los consumidores, y que iban a incluir cuestiones de algoritmos. Pero bueno, está por verse, digamos, está en un stand-by Claro. en Argentina. Es un lindo desafío para el sector del derecho y para todos como sociedad que esos instrumentos salgan porque es mayor protección para nosotros. Sí, porque aparte de esto nos afecta literalmente al 100% sí, los ciudadanos y las ciudadanas. Y qué importante dar a conocer que esto por lo menos está charlado y como para empujar un poco como sociedad a que se tomen cartas en el asunto y que no quede simplemente en un, bueno, stand-by, como decís vos. Entonces está bueno saberlo, que todos lo podamos saber como para traerlo un poco más a conversación. Porque siento que es un tema que por lo menos yo prendo un noticiero, prendo, no sé, un canal de streaming, lo que sea, no estoy escuchando hablar sobre el tema y que por ahí está bueno traer estos temas a conversación que nos afectan a todos. Nos afectan a todos, tal cual. Y bueno, Mati, un poco como para cerrar, yo sé que ya estuvimos hablando de esto, pero sí me parece importante tener, no sé, dos, tres cositas al respecto. Entonces, sabemos que es un tema extremadamente grande, que hay plataformas y empresas con muchísimo poder y muchísimo dinero, pero ¿qué puede hacer una persona común para proteger un poco más sus datos? A mí me parece interesante destacar en el final de la charla que, digamos, lo que nos propusimos es poner en diálogo algunos de los riesgos, pero no me parece, por lo menos yo no soy de la postura que haya que demonizar las plataformas. Me parece que son súper positivas, que son un mercado que generan mucho beneficio económico, un mercado laboral muy importante. Pudimos seguir estudiando gracias a las plataformas en la pandemia que tuvo lugar hace poco tiempo. Son sumamente positivas y generaron un impacto altamente beneficioso en la sociedad. Creo que sí hay que tener una mirada crítica en hasta dónde permitimos avanzar en nuestros derechos fundamentales. Uno, sin duda muy importante, tiene que ver con la privacidad. En ese sentido, me parece que ser más consciente, yo estoy seguro que cuando entramos a estas plataformas ponemos acepto los términos y condiciones y creo que nadie los lee. Pero bueno, el otro día se me ocurría, qué bueno ahora, por ejemplo, si tal vez son tan largos y tan poco comprensibles, que podamos copiar los términos y condiciones y
ponérselos a la IA y que nos diga: "¿Puedes explicarme esto claramente, de manera sintética? ¿Qué riesgos estoy aceptando?". Sería una buena idea. Es poner a la plataforma contra la plataforma, ¿no? Claro, claro, ponerlos un poquito en jaque. Bueno, y una última pregunta, y no te quiero poner en compromiso, pero como una persona que sabe mucho de inteligencia artificial y de todas las cuestiones legales que hay atrás de esto, ¿hay algo que vos evites hacer respecto a, bueno, esto que decíamos de los datos, respecto a compartir ciertas cosas, a, no sé, decir, bueno, mira, yo esta plataforma entro en incógnito por X motivo, o sos un ciudadano común que comete todos los errores que cometemos No, todos? quiero decirles que cometo muchos errores. Lo que sí soy, bastante consciente, que hace tiempo se está hablando de esto en un tiempo reciente, lo que tiene que ver con, digamos, de manera voluntaria y consciente, depositar datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Digamos, que es un me parece que dentro de lo que podríamos decir como para el cierre, es algo en lo que hay que poner foco Ujú. en seamos cuidadosos con los datos personales que cargamos en los sistemas de inteligencia artificial generativa, porque las personas muchas veces no son conscientes y cargan desde sus estudios médicos, sus recibos de sueldo, de hecho, hasta profesionales, digamos, que cargan historias clínicas, que cargan Claro. documentos privados para, por ejemplo, me pongo en el lugar de los abogados, cargan documentos privados de los clientes para redactar escritos judiciales. Creo que ese es el gran desafío de hoy, digamos, no seguir alimentando de datos personales a los sistemas de inteligencia artificial, y hacerlo de manera consciente. Ahí hay un riesgo clave, sobre todo cuando no estamos decidiendo sobre nuestros propios datos. Te daba el ejemplo de los profesionales porque, bueno, una cosa es que vos quieras subir, no sé, tu estudio médico. Bueno, vos estás asumiendo el riesgo, me parece. Ahora, si uno como profesional está cargando encima datos personales de un tercero, ahí se genera una cuestión más compleja. Me parece que Claro. hay que ser muy consciente. Claro, porque es información confidencial y sí, porque pienso en un médico que tiene ¿cómo se llama? La historia clínica, Sí, 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 pero que es cuando no pueden comentar datos de un el secreto paciente, el secreto profesional. profesional, un abogado que maneja información confidencial. No, vos sabés que no, nunca me había planteado esa cuestión en particular. Entonces, compartir, ser más conscientes con lo que cargamos y mínimamente no compartir por lo menos datos de un tercero que no está dando el ok. Exacto, siempre es clave dentro de lo que son los sistemas de inteligencia artificial, no cargar datos personales y si vamos a cargar instrumentos, anonimizar. No, o sea, que esos documentos no expongan datos personales de las personas a las que, digamos, de las que está hablando. Y con respecto a las plataformas, ya te digo, ser un poco más consciente de los términos y condiciones. Es difícil. Bueno, Mati, me encantó esta charla, me quedó la cabeza como un poquito, pero no, está buenísimo poder charlarlo y ojalá que todos los que puedan escucharla se empiecen a preguntar un poco porque si bien vuelvo con lo mismo, pero sí me parece importante cerrar con una perspectiva que no nos ponga en el lugar de víctimas, sino que nos pongan en el lugar de, bueno, ok, empiezo a hacer más preguntas, empiezo a traer más temas a la conversación, a hacer más ruido con todas estas cosas, para que efectivamente desde lo legal por lo menos se puedan empezar a implementar algunas medidas, se actualice lo que se tenga que actualizar. Así que nada, como para cerrar esto, empezar a charlar más del tema, empezar a informarse más del tema y, y bueno, yo por lo menos quedo atenta ahora con esto de las etiquetas electrónicas, y yo ya me veo en un capítulo de Black Mirror. Esto es así, ya te digo. Pero bueno, más allá del chiste, me encantó la charla. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo después del partido, que por suerte ganamos y estamos Ganamos. acá con la mejor de las ondas. Así que bueno, nada, Te gracias. agradezco mucho a vos y espero que algo de lo que estuvimos charlando le sirva a la gente que mire el episodio para ser un poco más consciente de la protección de sus datos. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, More.
Bueno, nosotros nos estamos viendo en el próximo episodio de Insider. Adiós.